Dios los bendiga. Bienvenidos a este culto de su Iglesia Cristiana del Pacto de Villahermosa. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 50. Vamos a comenzar con este tiempo de alabanza y de oración a nuestro Dios, pero antes vamos a leer el Salmo 50. Dice el Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán justicia, porque Dios es juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, leer tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos que seas tú recibiendo esta alabanza, Señor, con un holocausto frente a ti, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque eres el Dios todopoderoso, el Dios que cumple sus promesas y sus juicios, el Dios que cumple sus leyes, el Dios eterno y que por la eternidad reinará y gobernará, Señor. Por eso creemos en ti, Señor, y en tus juicios. Confiamos en ti, Señor, en tu palabra, Señor, y en tu voluntad. Y nos entregamos a ti, Señor, y entregamos a ti, Señor, esta alabanza. Y te honramos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, Señor, que nos has permitido tener. Te glorificamos y te exaltamos y te alabamos, Señor, con gozo en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor. Líbranos de todo mal, Señor, y permite que podamos seguir alabándote y glorificándote. En el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, los invito para que me acompañen en oración por nuestras peticiones. Salmo 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia, Señor, y presentar delante de ti, Señor, nuestras peticiones, oh Dios. Venimos en este momento en un solo clamor delante de ti, Señor, trayendo, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, a nuestros familiares inconversos, Señor. Pero primero, Dios, queremos pedirte perdón por nuestro pecado, Señor. Que seas tú limpiando nuestra vida, Señor, de todo aquello, oh Dios, que no te agrade, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, trayendo perdón a nuestras vidas, Señor. Venimos en arrepentimiento delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro pecado, tú conoces nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, a nuestros familiares inconversos, Padre amado. Señor, tú los conoces, tú los llamas, Señor. Te pedimos, oh Dios, que seas tú, Padre Celestial, trayéndoles al arrepentimiento, Señor. Que ellos te conozcan, Señor. Que ellos algún día puedan alabar y glorificar tu nombre, Señor. Señor, que sea un motivo de alegría, Padre Celestial, en nuestra familia, Señor. Que ellos vengan a ti, Señor, en arrepentimiento, Señor, porque tú les has llamado, Señor. Si tú no los llamas, Señor, si tú no les traes, Padre Celestial, ellos solos no pueden hacerlo, Señor. Eres tú el que los llama, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú llamándoles, Padre amado. Señor, también presentamos a nuestros familiares y amigos, Señor, que se encuentran con quebrantos de salud, Padre amado. Sabemos que en este momento estamos pasando por situaciones muy adversas en cuanto a la salud, Señor. Pero también sabemos que tú eres soberano, que tú eres fiel, que no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y por eso confiamos en ti, Señor. Y sabemos, oh Dios, que tu soberanía, Padre amado, está aún en la enfermedad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a tener esperanza, a esperar, oh Dios, tu voluntad, Señor. Confiamos, Señor, que todo lo que viene es de tu mano, Señor, y es bueno, Señor. Te pedimos, oh Dios, por nuestros familiares, Señor, que seas tú, oh Dios, glorificándote en sus vidas, Señor. También, Padre Celestial, te pedimos, oh Dios, por las familias, Padre Celestial, de nuestra iglesia, Señor, por nuestros hogares, Señor, que sean hogares en donde reine tu amor, tu bondad, tu perdón, tu misericordia, Señor. A veces Satanás quiere destruir nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Padre Santo, que seamos un hogar, oh Dios, que constantemente vayamos a la oración, vayamos a la lectura de la palabra como familia, Señor, que nos edifiquemos los unos a los otros, Padre. Te pedimos, oh Dios, que nuestros hogares, Señor, sean un hogar de testimonio, Padre amado, para las demás familias a nuestro alrededor, Señor. También, oh Dios, te pedimos por la fortaleza espiritual y por la vida espiritual, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos, Padre? No permitas que desfallezcamos, Señor. No permitas, oh Dios, que volvamos atrás, Padre amado, sino que al contrario, cada día, Señor, seamos fortalecidos en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea como un bálsamo a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestro alrededor tu bondad y tu misericordia día a día, Señor. Ayúdanos a recordar todo lo bueno que haces por nosotros, Señor.
todas tus bendiciones, Señor. Bendiciones, ¿cuántas tenemos, Señor? Ayúdanos a recordar lo bueno y lo maravilloso que has sido con nosotros y con nuestros hijos, Señor. También presentamos nuestras necesidades, Señor, económicas y de empleo, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Tú nos sostienes, Señor. Eres tú, oh Dios, el que cuida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras finanzas, Señor, de nuestras necesidades, oh Dios. Tú eres un Dios perfecto, Señor, y tienes control de absolutamente cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que no es en nuestras fuerzas, que eres tú, Señor. Eres tú quien nos sostiene, eres tú quien nos provee, Señor. Y por eso clamamos por un empleo para cada uno de nuestros hermanos que se encuentra sin empleo, Señor. Y si no es el momento, Señor, que seas tú proveyéndole, Señor, para todas sus necesidades, Señor. Para todas sus necesidades, Señor, de una manera o de otra, Señor, que sea tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Padre amado. También te pedimos, oh Dios, por la protección personal y espiritual, Señor. Sabemos, Padre amado, que estamos viviendo en tiempos malos, Señor, en tiempos en donde hay mucha delincuencia, en donde hay mucha maldad, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos protección, Señor, que podamos estar tranquilos sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. También que nos ayudes en nuestra vida espiritual, Señor. Día a día tu Espíritu Santo nos aliente, nos redarguya, Señor, que podamos crecer espiritualmente, Señor, que amemos obedecer tu palabra, que amemos servirte, Señor, que amemos, oh Dios, congregarnos, que anhelemos, Señor, celosamente tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes, Padre amado. Firma nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, nuestros hogares, Padre Celestial. Guárdanos, Señor. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos sino a ti, Padre Celestial? Tú eres bueno, Señor, y eres el mismo, Señor, ayer, hoy y siempre, Padre. Eres fiel y verdadero, Señor. Por eso confiamos en ti. Por eso hoy hemos traído nuestro clamor, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Amén y amén. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz,
pues yo soy feliz por ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Segunda de Corintios 3, versículos 7 y 8. Lectura de la Palabra de Dios, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes a las 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados a las 9, de 9 a 12 del día. Discipulado para mujeres, sabiduría para vivir bien, estudio bíblico profundo número 8, jueves 29 de abril a las 6 de la tarde. Previa inscripción con la hermana Aleida Espinosa al número 301-356-1783. Cupos limitados. Vigilia de oración. Por nuestro canal de YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos videos. Viernes 30 de abril de 7:30 a 11 de la noche. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 7 de mayo a las 7:30 de la noche será de manera presencial, teniendo en cuenta las disposiciones gubernamentales. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de la Escuela Bíblica Infantil se están programando de manera virtual en los siguientes horarios.
miércoles 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingos 10 de la mañana y 7 de la noche. Será de manera virtual por nuestro canal de YouTube. El culto del próximo miércoles 28 de abril será de manera presencial a las 6 de la tarde. Recuerda inscribirte previamente para asistir al culto presencial con el hermano Alejandro Vázquez al número 305-224-5305. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha dispuesto a sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 002-280-84671. Hermanos, bendiciones. Espero y deseo se encuentren bien usted y su familia en Cristo Jesús. Por medio de las Sagradas Escrituras hemos aprendido y reconocido que el medio que Dios ha establecido para el sostenimiento de su obra en la tierra es la iglesia, siempre ha sido la iglesia, o sea, nosotros. Cuando necesitamos oración por los hermanos, por salud o cualquier área, cuando algún ministerio de la iglesia necesita apoyo, siempre hemos recurrido a la iglesia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Villahermosa, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 8 del 1 al 5. En esta oportunidad me dirijo a ustedes, mis hermanos, con el propósito de darles las gracias a nombre de la Iglesia Cristiana de Villahermosa, de nuestros dos pastores y este servidor, a aquellas personas que regular y fielmente hacen sus transferencias o sus consignaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia que la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros. De igual manera, aquellas personas que disponen su tiempo y sus fuerzas para dirigirse al lugar de reunión, para depositar en el buzón, también dispuesto allí, sus diezmos y sus ofrendas. No queremos desconocer que al día de hoy se ha dificultado el tema de la movilidad y de muchas cosas que normalmente podríamos hacer. Algunos de ustedes quieren permanecer fieles y obedientes a la palabra del Señor en cuanto al diezmo y la ofrenda se refiere para las necesidades de los santos. Posiblemente no tengan la oportunidad, los medios, la posibilidad de hacer una transferencia o de consignar. Entonces se les va a facilitar otra posibilidad. Al número de WhatsApp 315-405-3539. Y este servidor, usted me pone un mensaje al número que le acabo de dar, y si usted no se puede trasladar al lugar de reunión o no tiene la posibilidad de consignar o transferir el dinero, usted me pone un WhatsApp y yo con mucho gusto y con mucho gozo me voy a dirigir hasta su hogar, hasta la puerta de su hogar,
y le voy a recoger su diezmo y su ofrenda, para que no pierda el privilegio de dar para los santos, como dice la Escritura. También queremos agradecer a aquellas personas que fielmente permanecen dando para la canasta familiar, porque a mí me han dado dineros para la canasta familiar. Entonces, a nombre de la Iglesia Cristiana y los dos pastores, les damos las gracias y ponemos esta nueva oportunidad o posibilidad para recoger a usted que no se puede movilizar, que no tiene quien le lleve su diezmo hasta la iglesia. Con mucho gusto llegaremos hasta la puerta de su casa. Esto es con el propósito de mantener el orden que siempre o desde un principio se ha establecido en la iglesia. Hemos visto en los anuncios, no hay nadie autorizado, a excepción o la única persona es nuestra hermana Nancy Ciro. Ella es mi esposa, por eso por autorización del pastor César Moreno, yo puedo ir hasta su hogar y recoger ese diezmo y esa ofrenda. Porque posiblemente usted con el anhelo, mi hermano, y el deseo de obedecer y ser fiel al Señor, se encuentra con un hermanito en el supermercado y usted podrá ver como la oportunidad de enviar con él el diezmo o la ofrenda. No lo haga así, mi hermano, por favor. Absténgase. Tenemos estos tres medios. La cuenta de ahorros, que siempre aparece en los anuncios. Ir o trasladarse hasta el lugar de reunión. O este servidor se va a dirigir hasta su hogar para recoger su diezmo y su ofrenda. Ojalá disfrutemos y utilicemos estos tres medios para los diezmos, las ofrendas que el Señor ha dispuesto en su corazón. Dios los bendiga. Vayamos a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tu palabra transforma, Señor, nuestras vidas, Señor. Tu palabra nos da fortaleza, nos da esperanza, Señor. Nos da ánimos, Padre Celestial. Aunque a nuestro alrededor todo esté derrumbado, Señor, tu palabra, Señor, nos da fortaleza, Señor, para seguir adelante, Padre Celestial. Gracias, oh Dios, que sea tu palabra en esta hora transformando nuestras vidas, Señor, llevándonos a un arrepentimiento verdadero, Padre Celestial. Que sea tu palabra, Señor, en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, transformándoles, Señor, llevándolos al arrepentimiento, llevándolos hacia el perdón y hacia la reconciliación, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que en todo momento podamos ir a ella, Padre Celestial. Te damos gracias, oh Dios, por nuestro pastor, por la persona que has escogido en esta noche, Señor, para traernos ese mensaje que has preparado para nosotros, Señor. Gracias te damos por él, Señor. Te pedimos que le des sabiduría, Señor, que seas
que sean tus palabras en su boca, Señor, que seas tú ministrándonos a través de él, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar estudiando 2 Corintios capítulo 3 y miraremos esta noche, si el Señor lo permite, el tercer contraste. Estamos estudiando en el versículo 18 que nos menciona: de gloria en gloria somos transformados. Hemos visto que en la época del apóstol Pablo apareció un grupo de personas, unos judaizantes, que eran dentro del grupo de cristianos en la iglesia, estaban enfatizando que para ser verdaderos cristianos se requería seguir creyendo y confiando en Cristo, la salvación por gracia, pero que debían también agregarle el tema de la ley. O sea que era guardar la ley más la salvación por la fe en Cristo. También enseñaban que el cristiano se perfecciona al obedecer la ley de Moisés, y obviamente su evangelio era muy popular porque nuestra tendencia natural es a querer ganar las cosas por méritos. Nos gusta alcanzar metas religiosas y que la gente nos aplaude y nos reconozca por esto. Por eso ese mensaje del evangelio era tan popular, tan bien aceptado por la gente. Y obviamente el mensaje del evangelio puro es aquel que permite que el Espíritu Santo obre y que confiamos en Cristo Jesús para nuestra salvación. Bien, también estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo rechazó y refutó de diferentes maneras estas actitudes, estas acciones, esta forma de obrar, y les decía que a ellos que precisamente su ministerio no estaba basado en obras, que su confianza estaba puesta en Cristo al igual que su ministerio, y que si él necesitaba unas credenciales, las credenciales eran las mismas personas, era la gente que había puesto su confianza en Cristo, era la transformación que estaban viviendo de adentro hacia afuera, no eran simples cambios externos. Ahora, ¿cómo refutó Pablo las doctrinas y las prácticas de estos falsos maestros legalistas? Él lo hizo mostrando la gloria más eminente del ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. Y en 2 Corintios 3, que es el libro que estamos estudiando en este tiempo de los sábados, Pablo contrasta el ministerio del antiguo pacto, la ley, con el ministerio del nuevo pacto, la gracia, y demuestra su superioridad de este nuevo pacto. Vamos a mirar entonces los contrastes que presenta. El primero de ellos, que vimos en los versículos 1 al 3, fue tablas de piedra y corazones humanos. Cómo el apóstol Pablo hace este primer contraste para decirles que a los creyentes corintios que el mensaje de la gracia cambia el corazón, no simplemente cambia las apariencias externas. En los versículos 4 al 6 hablamos acerca del otro contraste, muerte y vida. Pablo le da la gloria a Dios, inmediatamente no se queda con ella, y él les enseña a estos legalistas que no cualquier persona puede vivir en Cristo basado en sus obras, sino que debían estar en Cristo, sino que esta gente, estos legalistas, les gusta mucho hablar, jactarse, mencionar sus cuentas, sus números, cuántas personas asisten, cuántos días lleva sin pecar, cuántos días lleva sin decir una palabra fuerte a su esposa, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, Pablo dice, no, hay que enseñarle la gracia de Dios, hay que decirle al hombre que es pecador y que no puede salvarse por sí mismo. Entonces, obviamente ese testimonio del apóstol Pablo era un testimonio que no era muy popular, que no era tan bien recibido, era muy rechazado por los judaizantes y por algunas personas que estaban siendo atraídas por este movimiento. Bien,
Lo que estaba hablando también el apóstol Pablo en ese contraste es acerca, permítanme un segundo hermanos, que es que esto no nos va a dejar, ya. Lo que él estaba diciendo era el contraste entre la letra y el espíritu. Él no estaba diciendo, es que hay dos formas de interpretar la Biblia. No, él estaba diciendo, la ley, que es la letra en el antiguo pacto, y el espíritu, el mensaje de la gracia en el nuevo pacto. La ley del antiguo pacto no puede dar vida, es un ministerio de muerte. En cambio, el evangelio del nuevo pacto, la obra de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente vida para todos aquellos que creen en el Señor. Bien, eso leímos dos textos de Jeremías y 31, 27 y 34, y también leímos el de Ezequiel 11, del 14 al 21, porque el apóstol Pablo hacía ese énfasis, dice, vea, está este pacto, pero haré un nuevo pacto. Los profetas del Antiguo Testamento. Y Pablo utiliza esos dos textos del Antiguo Testamento para explicarle a los hermanos que eso era precisamente lo que estaba dando con estos judaizantes, que ellos querían mantener a las personas en la esclavitud del Antiguo Pacto. Bien, hoy vamos a estudiar el tercer contraste, que es la gloria pasajera y la gloria cada vez mayor, 2 Corintios 3, del 7 al 11. Vamos a leerlo y luego vayamos al Señor en oración. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Oremos al Señor. Padre, eres nuestro Padre Celestial, tu amor, Señor, está en nosotros, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado, y ese amor tuyo por nosotros y en nosotros nos permite estudiar tu bendita palabra con gozo, con alegría, con regocijo. Nos permite estudiar tu palabra con gratitud profunda por lo que haces por medio del Evangelio. Cómo nosotros, por medio de esta palabra, somos limpiados, somos restaurados, nos reforma, Señor. Por esta palabra nosotros somos renovados en nuestro entendimiento. Y por medio de tu palabra, Señor, nos podemos deleitar en el gozo de saber que podemos vivir una vida cristiana por gracia, no por obras, que la bendición que has dado sobre nuestras vidas por medio de Jesucristo no está basada en méritos nuestros y que, Padre, no tenemos que estar esforzándonos todos los días para alcanzar tu favor porque ya lo tenemos por Jesucristo, sino que nos amas profunda y verdaderamente a través de tu Hijo Jesucristo. Y en respuesta a ese amor tuyo por nosotros, queremos vivir para adorarte, vivir para glorificarte, vivir para agradarte y honrarte en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo lo que hacemos, Señor. No para ganar tu favor, sino porque ya tenemos tu favor. Que tu bondadosa mano esté sobre nosotros para ayudarnos a entender en esta hora el contraste entre la gloria pasada y temporal y la gloria presente y permanente. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gloria al Señor, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la gloria pasajera y la gloria cada vez mayor, tenemos que mirar este párrafo de 2 Corintios 3, 7 al 11. Pero, como entendemos que este párrafo es el corazón del capítulo, debe estudiarse conjuntamente con el texto sobre el que el apóstol Pablo se para con el propósito de enseñarnos esta palabra. Tenemos que ir a Éxodo 34, versículos 29 al 35. Vaya buscando el texto, hermano. Éxodo 34, 29 al 35 dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. 31. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Lo que vemos en 2 Corintios 3, del 7 al 11, y hemos leído en Éxodo, tenemos que reconocer que el apóstol Pablo no negaba la gloria del antiguo pacto, porque en la emisión de la ley y el mantenimiento de los cultos del tabernáculo y del templo, ciertamente había gloria. O sea, el apóstol Pablo en ningún momento está negando la gloria del antiguo pacto. Lo que afirmó, sin embargo, era que la gloria del nuevo pacto, el pacto de gracia, era muy superior, y dio razones para respaldar su afirmación. Él no solamente dijo, no, es que la gloria del nuevo pacto es superior, y solo porque sí. Y bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, sería suficiente decir, listo, es que Dios ha dicho y es suficiente. Pero Dios en su bondad, por el Espíritu Santo que nos ha dado, y que el Espíritu Santo vino para testificar acerca de Cristo y glorificar a Cristo, y para enfatizar, extender y explicar y enseñar lo que Cristo había hablado sobre, o lo que Cristo había hablado en su ministerio durante ese periodo de tiempo. Entonces tenemos que pensar, hombre, el Espíritu Santo quiso que supiéramos las razones por las cuales ese pacto de gracia era muy superior, y lo hizo por medio del apóstol Pablo, para que nosotros no simplemente aceptáramos con una fe ciega y dijéramos, sí, Dios dijo, punto. No, sino que en las Escrituras encontramos la respuesta, la palabra que necesitamos para entender las razones por las cuales Pablo afirma que la gloria del nuevo pacto de la gracia era muy superior. Los versículos 7 al 8 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? De la primera razón es que la gloria del nuevo pacto significa vida espiritual, no muerte. Cuando Moisés descendió del monte, después de haber conversado con Dios, dice la Biblia que su rostro brillaba con la gloria de Dios. Esa fue una parte,
de la gloria de la emisión de la ley y con toda seguridad impresionó al pueblo. Pablo entonces argumentó, sí, se fue de lo menor a lo mayor. Dice que si había gloria en la emisión de la ley que trajo muerte, cuánto mayor gloria hay en el ministerio que trae vida. Eso es lo que está diciendo, llevándolo de lo menor a lo mayor. A los legalistas como los judaizantes les encanta magnificar la gloria de la ley y minimizar sus debilidades. En sus cartas, Pablo hace un énfasis para refutar la actitud de los judaizantes, y en la carta de Pablo a los Gálatas, él destaca las deficiencias de la ley. Y vamos a mirar en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16. Vaya buscando el texto, hermano. Lo primero que vemos de las deficiencias de la ley que el apóstol Pablo destaca en Gálatas es que la ley no puede justificar al pecador perdido. ¿Qué es justificar? Es que Dios me declara a mí justo ante sus ojos, y me declara justo cuando no me aplica el castigo que yo debería, porque el castigo mío se lo aplicó a Cristo Jesús, como si Él hubiera pecado todos mis pecados. Y a la vez me imputa la justicia de Cristo como si yo hubiera sido obediente como Él lo fue. Entonces esa es la justificación. La ley no puede justificar al pecador perdido. Eso solamente lo hace la gracia, pero lo que estamos viendo es que Pablo destaca las deficiencias de la ley, y lo está haciendo es no para decir es que la ley no sirve, no, de ninguna manera. Pablo reconoce la gloria de la ley, de la gloria del antiguo pacto. Lo que él está diciendo es que la gloria del pacto de gracia es muchísimo superior. Ahora miremos Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire que es muy impresionante lo que dice. Por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces está diciendo, vea, para que el Padre me declare justo, es decir, para que toda mi maldad se la impute a Cristo, por lo que Él murió en la cruz, y a la vez me impute a mí toda su bondad, yo no puedo justificar y decir, no, pues que yo no necesito ser declarado justificado por la obra de Cristo, porque yo he sido justo basado en las obras de la ley. Nadie jamás ha vivido obedientemente de forma perfecta toda su vida desde que nació hasta que murió. Nadie, de tal manera que pudiera reclamar ser justificado delante del Padre. Nadie. Entonces el texto dice, por eso es por medio de Jesucristo. Entonces la ley no puede justificar al pecador perdido. Además, el otro aspecto que destaca el apóstol Pablo de la deficiencia de la ley en Gálatas es que la ley no puede justificar al pecador perdido ni dar justicia al pecador. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo pudiera ser justificado por las obras de la ley y alcanzar la justicia y declarado justo por obediencia a esto, entonces el apóstol Pablo dice, entonces ¿para qué murió Cristo? Si había otra manera, o sea, si había una manera posible de ser declarado justo delante de Dios. Entonces, ¿por qué razón? Es que si usted comete un solo pecado, digamos que usted no ha pecado
nunca en toda su vida, ni va a pecar de aquí en adelante, pero digamos que en toda su vida usted va a pecar solo una vez. La Biblia dice que por ese solo pecado usted se convierte en transgresor de toda la ley. Y voy a ponerle una ilustración pequeñita. Adán y Eva tenían que cumplir un solo mandamiento, uno solo, y pecaron, y ese mandamiento trajo consigo toda la condenación por el quebrantamiento de un solo mandamiento. Eso es para que nosotros no pensemos que la ley puede dar justicia al pecado. No, no puede. Los judaizantes y los legalistas modernos, entonces, les gusta mucho hablar de magnificar la gloria de la obediencia a la ley, cuando la ley no puede justificar al pecador ni dar justicia al pecador. Además, no puede dar el Espíritu Santo. Miren lo que dice Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. Una pregunta que les hace el apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Usted lo recibió por la gracia del Evangelio o el Evangelio de la gracia o por las obras de la ley? ¿Alguien había tenido el Espíritu Santo? No, es que nadie recibió jamás el Espíritu Santo. Recordemos que en el antiguo pacto las manifestaciones del Espíritu Santo eran espontáneas, esporádicas, transitorias. Él no se quedaba, no permanecía. Ahora, nadie podía cumplir todas las obras de la ley, eso es cierto, pero digamos que eso hubiera ocurrido, el Espíritu Santo nadie lo recibió en el antiguo pacto. ¿Y por qué no lo recibió? Hombre, porque nadie podía cumplir todas las obras de la ley. O sea, nadie puede decir, vea, yo soy tan perfectamente perfecto, tan obedientemente obediente, que, a ver, el Espíritu Santo, pues estoy poniendo en palabras mías, pues que son todas bobitas, pues, pero es para que usted entienda, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo destaca estas deficiencias de la ley? Porque como a los legalistas judaizantes les gusta magnificar la gloria de la ley y minimizar las debilidades, Pablo les dice, no, espera, yo les hablo de las debilidades de la ley. Es que la ley no puede justificar al pecador perdido, ni dar justicia al pecador, ni puede dar el Espíritu Santo. Era para que se dieran cuenta. Porque el ministerio de Cristo sí puede justificar al pecador, porque el pacto de gracia sí justifica al pecador, sí da justicia al pecador, sí da el Espíritu Santo. Además, el ministerio de la ley no puede dar una herencia. Gálatas 3:18, porque si la herencia es por la ley, ya entonces no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, fue mediante la promesa, no mediante la ley. Eso es una cosa pues que hombre, eso es teología profunda, pero esa prueba pues o sea, hermano, tenemos que ser muy juiciosos en el estudio de la palabra de Dios. Entonces miren que la obra de la ley no puede dar una herencia, pero la obra de Cristo sí. O sea, somos herederos es por la promesa. Entonces, de ahí que el legalista hace, entre comillas, conversos por medio de hacer cosas o dejar de hacer cosas. Y claro, como en nuestra naturaleza caída nos gusta tanto tener metas religiosas, entonces al ser humano, claro, póngale metas, rosarios, novenas, y en la iglesia evangélica igual hay sus rosarios y sus novenas, de otra forma disfrazados. Pero les gusta imponerle a la gente cargas porque es que para que digan, es que sí, y hacen conversos, entre comillas, o más bien hacen proselitismo y adeptos a sus sectas y religiones, pero realmente lo que nos damos cuenta es que eso es imposible. Es imposible dar una herencia porque es que la herencia no se recibe por la ley, sino por la promesa. Tampoco puede dar vida, Gálatas 3:21. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente
por la ley. Entonces, tampoco puede dar vida, hermano. No puede dar vida. O sea, si no es por Cristo, nadie puede tener vida. Miren lo que dice Juan, capítulo 17. Es un texto que usamos mucho. A propósito, hermano, cuando hay muchos versículos que usamos en la iglesia. Y en estos días vamos a empezar, el hermano Wilson va a iniciar y otra serie de hermanos, entre ellos maestros de escuela bíblica, coordinadores, en fin, que Dios les dio la habilidad para enseñar a memorizar versículos a los niños, a los adolescentes y jóvenes, y a nosotros nos van a ayudar a memorizar versículos. Vamos a empezar con una tanda de 40 versículos, uno diario. Y hermano, porque es que son versículos que usamos mucho en la iglesia y uno, cuando usted se dé cuenta de todos estos versículos que vamos a memorizar, usted dice, yo todos los versículos me los sabía y no sabía que sabía tantos. Bueno, gloria a Dios, porque si vamos a seguir memorizando la palabra, porque en estos días que hablaba con una hermana de la iglesia, decía, es que lo importante de atesorar la palabra, y hablábamos, eran dos hermanas, estaba hablando yo con dos hermanas de la congregación, y hablábamos sobre eso, y bueno, gloria al Señor, nos despertamos a querer volver a memorizar versículos como este de Juan 17, que lo usamos mucho, porque gloria a Dios todo lo que tiene para decirnos. Dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando se habla de la vida que puede dar, nadie podía tener la vida eterna por medio de la ley. Todo el que tiene o ha tenido o tendrá vida eterna será por medio de Jesucristo, por medio del pacto de gracia, aunque sea desde el Antiguo Testamento. Los que se salvaron en el Antiguo Testamento no se salvaron por poner su confianza en las obras de la ley, de ninguna manera. Nadie se salva sino por gracia mediante la fe. Ellos se salvaron por el pacto de gracia, poniendo la confianza por fe en el que había de venir, que es el Señor Jesucristo. Y finalmente, el último aspecto de debilidad de la ley que el apóstol Pablo enfatiza está en Gálatas 4, el 8 al 10, y es que la ley no puede dar libertad, el pacto de gracia sí. Mira lo que dice Gálatas 4, el 8 al 10. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Mire que le está diciendo, le está hablando a los hermanos en Galacia. Le está diciendo, ustedes antes tenían este tipo de religión que los esclavizaba. Vienen a Cristo porque Él los conoció, Él los llamó. Y ya estando en Cristo, se quieren volver a esclavizar, hombre, de donde los habían sacado. Es por ejemplo, usted y yo fuimos católicos romanos. Dice, Dios nos sacó de ahí, como dice la Escritura, conocidos por Dios. Pero entonces yo digo, yo ya no vuelvo al rosario, a la novena, a los 1000 Jesuses, que a hacer tales cosas, pero entro en otro tipo de legalismo, que es otro tipo de débil y pobre rudimento que me esclaviza, pero ya siendo cristiano evangélico. Entonces digo, yo soy como los judaizantes. Claro, somos salvos por confiar en Cristo, más los débiles y pobres rudimentos, porque empiezo a guardar los días, los meses, los tiempos, los años. Entonces, mire cuántas cosas se imponen en las congregaciones que no son bíblicas, se imponen como mandamientos, Yo quiero hacer un paréntesis aclaratorio. Cuando usted llega a ciertos sitios, a ciertos eventos, a usted le piden que asuma cierta postura. Cuando yo trabajaba en una empresa, antes de dedicarme a pleno tiempo al ministerio, entrábamos al teatro a recibir una conferencia y nos pedían que asumiéramos una postura propia para el evento.
Y eso ocurre en muchos escenarios. Entonces alguien entraba con una gorra y le decían, por favor, te retiras la gorra. Ah, sí, señor, claro, cómo no. Y la gente no tenía ningún inconveniente porque inmediatamente asociaban el lugar y lo que se va a hacer en el lugar. Y las personas con las que estoy en el lugar merecen cierto tipo de respeto en el que yo no debo ni puedo usar ciertas cosas o ponerme ciertas cosas, y de hecho le exigían a uno, no, para tal evento, tal reunión, vengan de corbata. Ah, bueno, pero ya estamos en Cristo y ya nos da rabia que nos digan, no, me venís para la iglesia, vestite bien, peinate, ponete bonito, hombre, es que venís para la iglesia, es que el que te convocó fue Cristo, hombre, venía a la reunión con tus hermanos, merecen respeto, vestite bien, hermana, vístase bien, vístase de tal forma que no sea provocativa para los hermanos, es una cosa así sencilla. Pero es como un requerimiento, así como les dije en la empresa donde yo trabajaba. Ellos no me estaban diciendo, es que este es un mandamiento. Yo no decía, me lo pedían. Si yo no iba de corbata, el problema era mío. Me decían, no, no puedes entrar, es que aquí solamente permite entrar de corbata. Hay restaurantes donde usted no puede entrar con cierta ropa. Usted puede decir, no, libre desarrollo, yo de la personalidad, me odia, me aborrece porque soy negro, porque soy blanco, porque soy azul, porque soy amarillo, porque soy hombre, porque soy mujer, porque tal cosa. No, no es eso. Este restaurante exige ciertos protocolos de etiqueta y vos aquí no puedes venir de pantalones de baño. Ya, tan elemental, ¿cierto? O sea, tan básico eso. Ah, pero es que nosotros a Dios sí le ponemos todos los problemas del mundo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no son mandamientos, pero si hay una cosa como manéjate bien, vestite bien, no lo tomes mal todo, es tu iglesia, hombre. Listo, cierro paréntesis. Porque los judaizantes cogían todo ese tipo de cosas y sí los volvían como si fuera un mandamiento, como si dijeran, es que usted es salvo por confiar en Cristo, pero se salva también si le agrega tal cosa. O sea, las obras de la ley. Además, usted va a ser un verdadero cristiano y va a crecer verdaderamente espiritualmente si es obediente a la ley de Moisés. Bien. Entonces, todos estos aspectos que nos dice el apóstol Pablo es que la ley no puede justificar al pecador perdido, no puede dar justicia al pecador, no da el Espíritu Santo, no puede dar herencia, no puede dar vida, no puede dar libertad. Está diciendo, todo eso no lo puede dar la ley, pero el pacto de gracia, el evangelio de gracia, sí lo da. Sí recibes todo eso. Son los beneficios y privilegios del pacto de gracia en Cristo Jesús. O sea, la gloria de la ley es realmente la gloria de un ministerio de muerte, está diciendo Pablo. Ahora, ¿qué otra afirmación hizo el apóstol Pablo para poder mostrarle a los hermanos de Galacia y a nosotros hoy y a los hermanos en Corinto que la gloria del nuevo pacto de gracia era muy superior al pacto de ley? Y la otra razón, que es la que veremos, es en el versículo 9 y 10. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, la segunda razón que el apóstol Pablo da para decir el pacto de gracia es superior, muy superior al pacto de ley del antiguo pacto, entonces dice es que la gloria del nuevo pacto significa justicia, no condenación. La ley no fue dada con el propósito de salvación, porque no hay salvación por medio de la obediencia a la ley. No hay ninguna norma que pueda transformar una vida, ya lo dijimos una vez, incluyendo los 10 mandamientos. Por eso la ley no fue dada con el propósito de salvación. La ley produce condenación y es el espejo que revela cuán sucios estamos y somos en realidad. Eso es lo que hace la ley. Pero usted va al espejo, mire pues, usted va al espejo, se ve sucio y usted se lava en el espejo.
No, usted no puede lavarse en el espejo. Solamente se dio cuenta de cuán sucio está y es. El ministerio del nuevo pacto produce justicia y cambia vidas para la gloria de Dios. Eso es lo que produce el ministerio del nuevo pacto en Cristo Jesús, el pacto de gracia, el evangelio de Dios. La más grande necesidad del hombre es justicia. Y el más grande obsequio de Dios al hombre es justicia por medio de la fe en Jesucristo. Mire lo que dice Gálatas 2:21. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo no murió por demás. Cristo murió porque es que la más grande necesidad mía era ser declarado justo delante de Dios. Era mi más grande necesidad. Y el más grande obsequio de Dios para mí es justicia, que me la otorgó por medio de mi fe puesta en Jesucristo. La persona que trata de vivir bajo la ley, la persona que hoy en día trata de vivir confiando en Cristo más, va a sentirse cada día más culpable. Eso va a producir un sentimiento de desesperanza, de rechazo. Cada día va a terminar amargado, no va a terminar contento ni feliz, porque va a mirar dos listas, va a decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y va a darse cuenta que lo que no debía hacer hizo muchas cosas y que de lo que debía hacer no hizo muchas. Entonces dice, no, qué frustración. ¿Cuándo será que esta lista está completa y está completa? ¿Cuándo será? Porque vive bajo la ley, cada día más culpable. O sea, no ha entendido que el ministerio del nuevo pacto es de justicia, no es de condenación. Es cuando nosotros confiamos en Cristo y vivimos por fe en la gracia de Dios, que nosotros vamos a experimentar aceptación en Dios y gozo. Entonces no necesitamos estar dependiendo de nuestras obras para creer que Dios nos va a aceptar. Mire, tenga mucho cuidado, hermano, con lo que usted dice cuando enseña, cuando le comparte el evangelio a otro. Es que César Moreno, ya no necesita hacer nada para ser aceptado por Dios. Dios ya me aceptó en Cristo. He puesto mi confianza en Cristo Jesús. Yo vivo por fe en la gracia de Dios. Así que yo ya experimento, ya en este momento, la aceptación y el gozo de la salvación. Pero los legalistas enseñan y van metiendo sutilmente, y cuidado usted con ser un legalista, que si usted tiene que hacer cosas para ser aceptado por Dios. Usted no tiene que hacer cosas para ser aceptado por Dios. Es que si usted necesitara hacer cosas para ser aceptado por Dios, usted sería rechazado por Dios. Porque nadie puede hacer las cosas suficientes para que Dios lo acepte. Es que en caso Dios tiene un estándar de cualquier manera. Su estándar es Cristo, su Hijo. Y entonces, como el estándar es de Cristo, su Hijo, nosotros no podemos soñar siquiera con imaginar que seremos aceptados por las obras de la ley, el cumplimiento de las obras de la ley. Por eso, los que viven bajo la ley viven constantemente en sentimientos de culpa, de desesperanza y de rechazo, porque creen que Dios, ¿qué los va a aceptar así? No, es que tal cosa, porque así viven. No, es que la falda me quedó 2 centímetros más altica. No, qué cosa, ahora sí Dios no va a oír mi oración. Me eché un rubor muy fuerte. Ay, no, ahora Dios me va a rechazar. Hablo pues de las mujeres, no de los hombres que echan rubor. Si echa rubor, ya es que no ha nacido ni de nuevo. No. Recuerde que el apóstol Pablo dice que los homosexuales y afeminados, dice que eso eran antes y ya no lo son en Cristo. Pues para que no piense que es que usted puede llegar a Cristo y seguir siendo. No es común. 1 Corintios 6, 9 al 11. 6, 9 al 11. Ya pues, que los que siguen en las prácticas no van a heredar el reino de los cielos. O sea, no van a salvarse, no van con el Padre, no van a la casa del Padre, ni sueñe, hermano, ni sueñe, no importa quién lo diga.
La Biblia, la palabra de Dios. Suficiente, toda autoridad. Entonces, el cristiano vive confiado y en gozo porque experimenta la aceptación de Dios. No necesita hacer cosas como para sentirse más hijo de Dios. No necesita. Segundo de Corintios 3:10 afirma que la ley realmente pierde su gloria cuando se le compara con la más excelente gloria del ministerio de la gracia de Dios. Entonces, como que palidece frente a lo resplandeciente de la gloria de la gracia de Dios. O sea, Pablo dice, no es que no hay comparación, César, no hay comparación. La triste verdad es que hay algunas personas que no pueden sentirse espirituales si no les ponen una carga de un peso de culpa. No, es algo muy lamentable. Y hay cristianos que les gusta vivir es así, que les digan que son culpables, que el pastor les dé látigo y palo y pata y rejo y juguete y puños, que el pastor los haga sentir tan mal como que no, el pastor no tiene, no, la palabra me humilla a mí solita. Yo no necesito que el pastor Fabio venga a hacerme sentir mal, no, el pastor Fabio siempre tiene y ha predicado un evangelio de la gracia y gloria a Dios por eso. Y le agradezco a Dios por el ministerio del pastor Fabio. Pero él no, ¿por qué él predica? Porque él sabe, el pastor Fabio sabe, y este servidor sabe, y Pablo sabe, y sabía pues de que no hay necesidad de hacer sentir a las personas humilladas, no, la persona se va a sentir humillada cuando se compara con Cristo, cuando se va a la palabra de Dios y dice, sí, yo necesito que esta palabra me examine y me retuerza por dentro para yo darme cuenta de lo que soy y cómo he sido de bendecido y cómo Dios me ha aceptado como hijo. Y ahí es donde digo, no hombre, si es que Dios ya me aceptó en Cristo Jesús, ¿cómo voy a querer vivir en pecado? ¿Cómo voy a querer vivir en la inmundicia de la desobediencia? No, anhelo cada día vivir más en santidad, una vida temerosa de Dios, una vida piadosa. ¿Pero por qué lo hago? ¿Como una obligación de la ley? No, como un acto de agradecimiento porque experimento la aceptación de Dios, de gozo. O sea, el hecho de saber que Dios me ha hecho su hijo, me llena de gozo, de celebración, de cánticos, de alabanza, hermano. Eso es lo que tiene que ocurrir en la iglesia, cada día, en cada individuo. La ley produce culpa y condenación, hermano, porque es como un decreto de deuda. Por eso hace que las personas sean sin esperanza, como rechazados todo el tiempo, con culpa. Mire lo que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso es, hermano, la ley produce culpa y condenación, porque es como un decreto de culpa. Es como que usted sabe que tiene una deuda pendiente. Si yo ya he puesto mi confianza en Cristo Jesús, yo no tengo ninguna deuda pendiente. Vean, hay un video muy bonito. Muy bonito, dicen que muestra un montón de gente de blanco que va pasando usted como por una registradora y pasa y hay un listado de todas las cosas que usted ha hecho y unos como que tienen más, otros tienen menos y tal cosa, y unos van pasando, otros no pasan, en fin. Me parece muy bonito pues en la idea de lo que quiere transmitir, me imagino yo, y en la elaboración del video. Pero hermano, de algo usted puede estar seguro. Vean, usted y yo vamos a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo, eso es cierto. Eso es una verdad, eso es doctrina. Y aunque nosotros tengamos que vivir ese momento, yo debo saber que mis pecados, todos han sido perdonados. Todos, absolutamente. Los que cometí, los que cometo y los que voy a cometer. Todos han sido perdonados. Entonces no hay como un acta de deuda pendiente. Pero yo puedo hacer que mis hermanos en la iglesia se sientan como si tuvieran una cuenta pendiente con Dios. Como, ay, mijo, ay, le van anotando.
No, todos sus pecados han sido perdonados por gracia, mediante la fe. Usted puso su confianza en Cristo, usted vive por fe en la gracia de Dios. Bueno, entonces experimente la aceptación de Dios, no esté buscando hacer cosas para ganarse el favor de Dios, que sí vas a tener que rendir cuentas al tribunal de Cristo por cada palabra que has dicho y todo lo demás, sí, eso lo dice la Escritura. Pero no como una deuda pendiente, porque ya no se puede pagar. Imagínate, en el cielo ya no podría pagar nada, pero esa deuda ya se pagó en Cristo Jesús, y eso lo dice Colosenses 2:14. También la ley produce culpa y condenación porque es un guardián que nos disciplina, así es. Gálatas 4:1-15 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Entonces, ¿por qué produce culpa y condenación? Porque es que la ley no me hace sentir como el hijo, heredero de todo, no. Me hace sentir dependiente de que tengo que estarle dando la manita a la ley para poder vivir y tal cosa. Eso es lo que hacen los judaizantes. Crean en todas las personas con sus enseñanzas basadas en la ley más Cristo, Cristo más la ley y demás. Y eso es un falso evangelio. Eso es un falso evangelio, es lo que está el apóstol Pablo en Gálatas y en 2 Corintios refutando. Eso es un falso evangelio. No, pero al menos dice de Cristo que es salvación por confiar en él. No, al menos no. Usted no le puede añadir nada, hermano, está bajo maldición. La Biblia lo dice, está bajo maldición. El que enseña ese evangelio es maldito. Es un maldito, dice Dios. Está bajo maldición. Bien. ¿Qué más podemos decir? Que la ley produce culpa y condenación porque es un yugo demasiado pesado para llevar. Mire lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál era ese yugo? La ley. Entonces los judaizantes quieren ponerle a la gente unas cargas que nadie es capaz de llevar. Nadie. Porque vos no podés, por medio de las obras de la ley, por añadirle, es que el problema es que le están diciendo, es que sí, vos sí te salvás comiendo en Cristo, pero más otra cosa, es que cómo le vas a añadir a la salvación algún aspecto por chiquitico o legítimo que parezca o espiritual que parezca, no podés ni añadir ni quitar. Los judaizantes añadían, y que para poder vivir la verdaderamente la vida cristiana discipulado, entonces usted tenía que obedecer la ley de Moisés. Bien. La otra razón que da el apóstol Pablo en el versículo 11 es que la gloria del nuevo pacto es permanente, no es temporal. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí el tiempo verbal es muy importante. Dice, lo que perece. O sea que el apóstol Pablo escribió en un tiempo de la historia en que se estaba dando una sobreposición, había una transición, las edades se estaban sobreponiendo. ¿Por qué decimos esto? Hombre, porque es que ya había llegado el nuevo pacto de gracia, ¿cierto? Ya lo sabemos, en Jesucristo. Pero todavía se daban los cultos en el templo, se estaban realizando, y la nación de Israel todavía vivía bajo la ley. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén, el templo, fueron destruidos y hubo una invasión romana y esto realmente marcó el fin del sistema religioso judío. O sea, ellos destruyeron todo absolutamente.
Los judaizantes querían que los creyentes corintios volvieran a estar bajo la ley, al mezclar los dos pactos, el pacto de ley y el pacto de gracia. Entonces Pablo pregunta, ¿por qué regresar a lo que es temporal y está desvaneciéndose? Él está diciendo, versículo 11, a lo que está acabando, se está muriendo. ¿Por qué van a regresar a eso? Eso es temporal y van a dejarlo permanente. Vivan en la gloria del nuevo pacto, el cual es cada vez mayor. O sea, la gloria de la ley no es sino la gloria de la historia pasada, pero la gloria del nuevo pacto es la gloria de la experiencia presente. Como creyentes nosotros podemos ser transformados de gloria en gloria, como dice el versículo 18 del capítulo 3 de Segunda de Corintios. Algo que la ley jamás puede lograr. La gloria de la ley estaba desapareciendo en los días de Pablo y hoy esa gloria se halla solamente en los registros bíblicos. Nosotros podemos leer y lo encontramos en la palabra de Dios y ahí oímos y sabemos acerca de la gloria de la ley. Hoy en día la nación de Israel no tiene ni pacto, no tiene ni templo, no tiene ni sacerdocio. Y aunque ellos llegaran a construir el templo, que hay muchos cristianos que, no sé cómo llamarlos, pero hay muchos cristianos que anhelan ese resurgimiento de Israel y todo, pues no sé cómo leen la Biblia, cómo leen las dispensaciones, cómo leen el tema de los tiempos bíblicos, pues no sé cómo hacen, porque están tratando de resucitar algo de Israel como nación. Pues que recordemos, el pueblo de Dios no es la Israel nación. De hecho, ellos han rechazado. Si usted lee la historia, las estadísticas, el 95% de los judíos rechazan a Cristo. Y el otro 5% no es que todos crean en Cristo, es el 5% de las religiones que algo tienen que ver con el mensaje de reconocer a Jesús. Dentro de eso está el cristianismo histórico, pues. Entonces miren qué tan pequeñito, para que la gente piense, no, Jerusalén, no, tal cosa. No, hermano, pues no es así. O sea, yo no odio a los judíos, no odio a Jerusalén ni riesgos. Oro por que los judíos conozcan al Señor Jesucristo, porque es que por ellos nos vino a nosotros el Evangelio, por Jesucristo. Pero es como para que entendamos y dimensionemos las cosas en el sentido correcto, en la perspectiva correcta. Ahora, aunque Israel pudiera reconstruir el templo, ellos no tienen la gloria chequina, no la tendrían, la presencia de Dios morando en el lugar santísimo, no podría. O sea, la ley de Moisés es una religión con un pasado glorioso, pero que no tiene gloria hoy. Ya no hay. La luz se fue, todo lo que quedan son sombras. Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No eran sombras, hermano, solo quedaron las sombras. Pablo ha recalcado el ministerio de la gracia y que el ministerio de la gracia tiene unas connotaciones. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3 del capítulo 3 nos dice que el ministerio de la gracia es interno. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, el ministerio de la gracia se da adentro, en el corazón.
Pablo también dice que el ministerio de la gracia trae vida, vida. 2 Corintios 3, 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya explicamos eso, no vamos a volver. Entonces dice que el ministerio de la gracia es interno, trae vida y además incluye una gloria cada vez más creciente. Versículos 7 al 11. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El apóstol Pablo presentó un contraste final para demostrar la superioridad del ministerio de gracia del nuevo pacto. Está en los versículos 12 al 18. Voy a leer, pero no lo vamos a explicar porque esta será la enseñanza, si Dios quiere, el próximo sábado. Y estaremos viendo lo que es el último contraste, como la razón por la cual el apóstol Pablo dice que nosotros vivimos de gloria en gloria y que el ministerio del pacto de gracia es superior, muy superior, mucho más superior al ministerio de la ley del antiguo pacto. Dice el 12: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está el final o el último contraste para explicarle a los hermanos en Corinto, a los judaizantes y a todos el por qué el ministerio del pacto de gracia es superior al ministerio del antiguo pacto. Le animo, hermano, que nos acompañe el próximo sábado, si Dios lo permite, para estar estudiando esta bendita palabra de Dios.
Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias por ayudarnos a entenderla. Gracias por ayudarnos, Señor, a conocer lo que tienes para decirnos a nosotros. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, Señor. Estamos conociendo todos estos contrastes, oh Dios, que tienen que ver es con tu gloria, Señor. Cómo, oh Dios amado, nosotros vivimos en la gloria que es permanente. Dios, ayúdanos a vivir este evangelio de tal forma que nos deleitemos y nos gocemos experimentando que ya somos aceptados por medio de Jesucristo. Que no estemos anhelando ser aceptados y haciendo cosas para buscar ser aceptados por ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas cada día. Este aprendizaje limpia y transforma nuestros corazones, nos ayuda a crecer y sobre todo nos hace más fuertes. También, Señor, nos hace unos mejores instrumentos en tus manos para ayudar a otros a que te conozcan, Señor. Hermanos bien intencionados, piadosos, pero confundidos, Señor, que necesitan ser ayudados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que nosotros, como instrumentos en tus manos, podamos ser quienes les ayuden a entender esta verdad de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que tengan una feliz noche y si Dios lo permite, por este mismo medio nos estaremos viendo mañana en el culto matutino y en la noche en el culto vespertino, siguiendo con los temas que venimos desarrollando para el día de domingo. Que Dios les continúe bendiciendo. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.